Bueno, gracias otra vez por la invitación. Antes de hablar de lo que es la enfermedad celíaca refractaria, tenemos que tener en cuenta qué es la enfermedad celíaca no respondedora, y son esos pacientes que en dieta libre de gluten tienen una persistencia o recurrencia de los síntomas o de la atrofia a pesar de la dieta libre de gluten de 6 a 12 meses, que puede ser primariamente por una falta de respuesta clínica inicial o puede ser secundaria cuando hay una recurrencia de los síntomas y anormalidades del laboratorio a pesar de una respuesta inicial. Estas no respondedoras son casi un 30% de los casos y dentro de ellas está lo más grave, pero lo menos frecuente, que es la enfermedad celíaca refractaria con sus complicaciones, que es la yeyunitis o yeyunoileitis ulcerativa y los linfomas. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ver qué es la refractariedad, y es la enfermedad celíaca refractaria, es una entidad rara, entre el 0,7 y el 5%, y es una condición grave que se caracteriza por una severa malabsorción, por la falta de respuesta tanto clínica como histológica a la dieta estricta. Acá tiene que ser estricta la dieta libre de gluten de 6 a 12 meses, en ausencias de otras causas de no respuesta. La primera causa de no respuesta es el no cumplimiento de la dieta libre de gluten o en otros casos de neoplasias. Ahora, cuando el paciente está gravemente enfermo, no tenemos tiempo a veces de determinar los 6 a 12 meses de la dieta libre de gluten, y son aquellos pacientes que los consideramos refractarios ya cuando hay síntomas muy severos y requiere inicialmente una intervención terapéutica adicional. Y la incidencia anual de la enfermedad celíaca refractaria es muy baja, 0,83 para 10.000 pacientes con enfermedad celíaca. Ahora, la podemos dividir en dos grupos, la enfermedad celíaca refractaria tipo 1 y tipo 2. ¿Cómo vamos a hacer esta diferenciación? A través del estudio de las biopsias de intestino, a través de un estudio con inmunofenotipo de las células T. Eso se lo podemos hacer con una inmunohistoquímica o una citometría de flujo de los linfocitos intraepiteliales, y el estudio del genotipo de los linfocitos de las células T a través del PCR, del TCR gamma. Entonces vamos a tener que cuando hay un fenotipo normal con un CD3 que expresa positivo y un CD8 positivo, y cuando el genotipo es policlonal, estamos en presencia del tipo 1. Ahora bien, cuando hay un fenotipo anormal donde se expresa un CD3 epsilon, que es el intracitoplasmático, pero con una pérdida de superficie, o una falta de expresión del CD8 y una expresión del CD45, 103 y 30, esto ya considera un pater aberrante. Cuando este pater aberrante lo hacemos con inmunohistoquímica, necesitamos solo un 50% de presencia. En cambio, cuando se hace con citometría de flujo, solo requiere un 25% de presencia del pater aberrante. Y puede tener monoclonalidad de la PCR, del TCR gamma. Entonces tenemos el tipo 2. Acá vamos a ver cómo en la inmunohistoquímica, en el tipo 1, van a ver cómo se expresa el CD3 y el CD8, y en la otra columna, el tipo 2, en donde hay solo una expresión del CD3 epsilon y una falta de expresión del CD8. Ahora, ¿qué pasa con cada uno de estos grupos? Vamos a ver que el tipo 1 puede tener una complicación con yeyunitis ulcerativa en un 20% y en general tienen una evolución más benigna a pesar de la gravedad que tienen. Y el tipo 2, que tienen una mayor relación con yeyunitis ulcerativa, casi en un 70%, pueden ir a complicación con linfoma hasta en un 52%. Estos linfomas pueden ser de tipo T, que son los et al asociados a enteropatía, o los tipo B. Los tipo T pueden ser tipo 1 o tipo 2. El tipo 1 es el que se asocia a enfermedad celíaca. Ahora,
puede tener también una evolución al linfoma en menos proporción, en un 10 al 14%, también los del tipo 1. O sea que son dos grupos de pacientes de altas complicaciones y que tenemos que tener muy bien estudiados. Nosotros hicimos una evaluación de aquellos pacientes que tenían yeyunitis ulcerativa y los diferenciábamos si tenían o no tenían el páter aberrante, y vamos a ver que tanto unos como los otros eran gravemente enfermos, tenían bajo peso, el BMI, la albúmina sérica era muy baja, la hemoglobina baja, y teníamos una pérdida de proteínas muy importante del clearance de alfa-1 antitripsina, que redondeaba los 130 para un lado y 182.9 para otro, y entonces estos dos grupos eran gravemente enfermos y no tenían diferencias significativas. Actualmente se están estudiando la posibilidad de biomarcadores de estrés oxidativo para el monitoreo del tratamiento de enfermedad celíaca, especialmente de los no respondedores y refractarios. Y se ve cómo tanto los no respondedores refractarios como los celíacos al diagnóstico tienen biomarcadores de estrés oxidativo aumentados y una disminución en la capacidad antioxidante. También se estudió el óxido nítrico y se ve que está notablemente aumentado en relación a los celíacos tratados y a los celíacos al diagnóstico. O sea que hay una significativa correlación entre los biomarcadores del estrés oxidativo con el grado de severidad de la atrofia duodenal y podrían ser utilizados como indicadores de actividad. Otros biomarcadores propuestos son los microbianos y estos se han estudiado el ASCA y se vio que en pacientes no respondedores refractarios tienen un 80% de prevalencia, especialmente el ASCA-IgA y el ASCA-IgG a predominio del G, y no hubo diferencias significativas con los biomarcadores de pseudomonas o bacteroides. ¿Qué métodos usamos para estos pacientes? Siempre tenemos que descartar que no estén complicados con linfoma o con yeyonuleitis, por lo tanto usamos la cápsula endoscópica y se vio que es de gran utilidad en varios estudios y en recientes estudios. Y por otro lado, la utilización de la enteroscopía doble balón, que nos permite entonces diferenciar úlceras en actividad, en cicatrización, como lo vimos en este grupo de pacientes que estudiamos junto con la gente del cruce de Varela, en donde vimos distintas manifestaciones y por supuesto también la localización del linfoma, lo que permite entonces hacer el diagnóstico de estos pacientes. Como métodos de otros estudios tenemos la enteroresonancia magnética o la enterotomografía, que tanto una como la otra tienen alta sensibilidad para estos estudios, y el PET con emisión de positrones, que si hace una diferenciación entre la tomografía convencional y el PET, vamos a ver que el PET tiene una sensibilidad casi del 100% y una especificidad del 90%. Y esto nos puede permitir la localización de zonas de hipercaptación, y lo que vamos a poder hacer es llegar con la entero doble balón a tomar biopsias más localizadas de estas lesiones. Recordando que también la yeyonuleitis puede tener hipercaptación, pero con valores de subunidades menores que las de los linfomas. ¿Qué hacemos en el tratamiento? Bueno, tanto en el tipo 1 como el tipo 2, pacientes gravemente comprometidos, hacemos, por supuesto, dieta libre de gluten, muchas veces hacemos alimentación parenteral total o a veces enteral, y empezamos con corticoides, primero por vía parenteral porque no absorben la vía oral. Si tenemos el tipo 1, vamos a poder usar la satioprina. Nosotros tenemos ya publicados antecedentes de uso de la satioprina con buena respuesta en estos pacientes. Y si tiene tipo 2, ya internacionalmente está avalado el uso de la budesonida. En algunos grupos, sobre todo los de Holanda, utilizan el cladribine, que es un SHOP-like,
o el trasplante autólogo de stem cells, pero no lograron la eliminación del pater aberrante y grandes complicaciones tuvieron con los trasplantes autólogos. Por lo tanto, nosotros no tenemos experiencia en esto y hay otros grupos que ya lo están desechando. Y sí, por supuesto, y les voy a comentar ahora cuáles son las nuevas terapéuticas para estos pacientes. ¿Qué pasa con...? Nosotros tenemos una experiencia tanto en azatioprina como en budesonida y corticoides en este grupo de pacientes, especialmente los que tenían yejunuileitis ulcerativa, y vamos a ver que después del tratamiento tenemos una sobrevida buena en los del tipo 1, entre el 80 y el 90%, pero mala en los tipo 2, entre el 40 y el 50%. Y tenemos factores predictores de mal pronóstico, que son el fenotipo aberrante, más de 65 años, albúmina menos de 3.2, hemoglobina baja y presencia de atrofia MARS13 persistente. Con respecto a la evaluación de la sobrevida en los pacientes que tenían yejunuileitis en nuestro grupo, vemos que tenían una mejor sobrevida, casi del 100%, los que no tenían pater aberrante de los que eran tipo 2 con pater aberrante. En una evaluación que hicimos con un conjunto de 7 centros internacionales, vimos que las causas de muerte en estos pacientes, la mayoría eran por complicación con linfoma y severas infecciones o sepsis. Con respecto a la mortalidad, en nuestro grupo de pacientes con yejunuileitis teníamos 5 pacientes que murieron y las causas fueron sepsis y isquemia intestinal. Y evaluando estos pacientes, vimos que los pacientes con pater aberrante que les habíamos dado en su momento y al comienzo azatioprina y corticoides eran los que habían tenido peor pronóstico. O sea que la mortalidad de estos pacientes había sido aproximadamente casi del 30%. Una cosa importante es que estos pacientes pueden recaer y nosotros vimos que el 41% de los casos a los 180 meses recaían independientemente de que tuvieran o no tuvieran el pater aberrante. ¿Cuáles son las nuevas terapéuticas y las que estamos esperando? Es el anticuerpo monoclonal anti-interleuquina 15, que el bloqueo de la IL-15 podía reducir los líes aberrantes y bloquear las moléculas downstream activadas y prevenir el daño epitelial. Y se fue desarrollando un anticuerpo humanizado, empezando los estudios con pacientes con artritis reumatoidea. Tenemos que recordar que cuál es el mecanismo de la IL-15 en la enfermedad celíaca y en la enfermedad refractaria, y sabemos que ella produce una pérdida de tolerancia con estimulación de células dendríticas de la mucosa que adquieren un fenómeno inflamatorio, un fenotipo inflamatorio, que la pérdida de la regulación inmune con supresión de células T está ligada a la interleuquina 15, que hay una mayor destrucción epitelial con activación de células killer, que hay un aumento de la supervivencia de los linfocitos con el patrón aberrante en el tipo 2. Entonces se presentó recientemente en la DDWeek la primera experiencia del anticuerpo monoclonal anti-interleuquina 15 y el objetivo fue evaluar el efecto del anticuerpo anti-interleuquina 15 para el tratamiento del tipo 2. Se estudiaron 28 pacientes, fue un estudio doble ciego, randomizado, controlado por placebo en fase 2A. Se determinó que no había cambios significativos en el número de aberrantes, pero había una reducción en el porcentaje
del pater aberrante respecto al placebo y hay una mejoría en la atrofia mucosa leve con una clara mejoría clínica y una aceptable tasa de efectos secundarios. Ellos concluyen que es una prueba de concepto sobre fisiopatología que detiene la progresión de enfermedad celíaca tipo 2 y que sería el primer tratamiento específico aceptable con aceptable perfil de seguridad. Entonces, para resumir, si tenemos un paciente que no está respondiendo a la dieta libre de gluten, evaluamos si cumple o no cumple la dieta con nutricionista, serología o podemos utilizar el SHIP. Si no cumple, hacemos un apoyo y si cumple, es una enfermedad celíaca no respondedora y dentro de ella, si tenemos una biopsia y tiene atrofia, esta atrofia ya nos hace pensar en enfermedad celíaca refractaria y tenemos que ir a buscar si tiene o no tiene yeyunitis ulcerativa o linfoma. Entonces, si tiene tipo 1 o tipo 2, vemos que si tiene un fenotipo normal o si tiene un aberrante, vamos a usar los métodos que dijimos por imágenes, enterotomografía, endocápsula, doble balón o PET. Si tiene o no tiene yeyunitis ulcerativa o la evolución al linfoma, vamos a ver que en el tratamiento vamos a elegir siempre los corticoides al principio, alimentación y apoyo nutricional, o inmunosupresores. En el tipo 1 vamos a elegir azathioprina, budesonida, y en el tipo 2 vamos a elegir budesonida, algunos usan cladribine y Stencel, nosotros no, y sí a la espera del uso de la anti-interleuquina 15. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. ¿Hay alguna pregunta? Si no, vamos a los casos clínicos. A ver, Elena y sí, Carolina. Mientras vamos presentando los casos clínicos, una pregunta para Julio. Cuando decís, le pido al endoscopista muchas biopsias, 4, 6 y 2 de bulbo, creo que es importante, como a veces las coordinaciones son largas, el endoscopista puede tender a, con la misma pinza, sacar 3 o 4 biopsias para evitar acortar los tiempos. ¿Qué te parece? No está recomendado sacar más de una toma por vez, porque el artefacto que se logra con las biopsias hace imposible muchas veces el diagnóstico. No está recomendado por nadie, lleva tiempo, algunos patólogos expertos no quieren orientación. Antes usaban mucho el papel de filtro para lograr poner la parte superior de la biopsia y tratar de eliminar el efecto de la lámina de la muscularis mucosae que tiende a retraer la biopsia, pero tampoco es necesario. Lo que sí es necesario que después de eso haya un buen técnico que sepa orientar y logre la calidad de muestras que yo les mostré anteriormente. Una pregunta, Sonia. Nosotros, la enfermedad celíaca refractaria puede ser una enfermedad celíaca refractaria de inicio o, a pesar de haber respondido inicialmente, volverse refractaria en la evolución. Desde el punto de vista, nosotros como clínicos, ¿podemos predecir de alguna manera qué pacientes podrán en la evolución con el estudio? Por ejemplo, nosotros habitualmente lo que se manda es una histología con hematoxilina y eosina. En esa histología inicial que le hacemos al paciente, ¿podemos encontrar algún elemento que a nosotros nos pueda predisponer o llevar a la sospecha de que en la evolución este paciente no responda? ¿O es la evolución clínica la que nos lleva nomás a plantearlo en el paciente, ¿no? que de repente fue respondedor de inicio y después no? Sí, en general, nuestra experiencia es, vienen los pacientes con no respuesta, muy deteriorados. Por ahí nosotros tenemos una experiencia distinta a lo que tienen otros grupos que, como decía Julio una vez, estaba en Holanda y llegaba pacientes perfectos y le decían, este paciente es un refractario. Nosotros en general tenemos pacientes muy complicados, que los tenemos que internar, que los tenemos con parenteral, que los tenemos con complicaciones, es otro grupo de pacientes. Ahora, el predecir o no predecir, hay varios estudios
estudios que dicen que los que justifican a veces la realización de biopsia a los 2 años y dicen que si persiste la atrofia puede ser un elemento predictor de que ese paciente se pueda complicar o pueda ser un refractario, pero hay pacientes que tienen eso y después empiezan a responder con una adecuada cumplimiento de la dieta y no se complican. Nosotros hemos tenido pacientes que primero tienen una buena respuesta y por alguna causa o por infecciones o por estrés y demás empiezan a presentar la refractariedad. Y que tengan o no tengan el estudio del páter aberrante, bueno, nosotros en todos los pacientes al diagnóstico no le pedimos al patólogo páter aberrante, sí lo pedimos cuando estamos pensando en que se está complicando. Pero bueno, algunos autores dicen que si el paciente al comienzo ya tiene el páter aberrante, bueno, ese paciente habría que vigilarlo más de cerca. No es nuestra experiencia, nosotros, ya te digo, vienen en general los pacientes cuando ya están con los síntomas. Una pequeña cosita. Creo que el mejor predictor está publicado por nosotros en ese Alimentary Pharmacology que mostró Sonia ahí. El mejor predictor es la clínica. Son enfermos severamente enfermos. No pueden estar fuera de la internación para nutrirse. No son los celíacos que vemos comúnmente. Es una enfermedad absolutamente rara. Esa proporción de 0.3 a 5% es patológicamente determinada, digamos, estadísticamente es patológica. Si nosotros nos fijamos por nuestro centro, tenemos el 5%, pero porque recolectamos enfermos de todos lados. Cuando buscaron en toda Italia, que tiene la misma o mayor prevalencia de enfermedad celíaca que nosotros, creo que tienen 2 pacientes con refractariedad, con enfermedad refractaria tipo 2. Es una enfermedad absolutamente rara. Carolina. Yo quería preguntarle a los dos, en la no respondedora, que nosotros insistimos que primero es que está comiendo gluten, segundo que está comiendo gluten y así sucesivamente hasta como la 10ª, pero es muy difícil muchas veces llegar a la conclusión si el paciente está comiendo o no gluten y sabemos la importancia de la consulta con nutricionista. Pero salieron los péptidos deaminados en sangre y en orina y al principio parecía como que iba a ser un marcador importante de saber del consumo de gluten en el paciente en que no podemos lograrlo con el interrogatorio. Y ahora parece que no es tan así. ¿Cuál es la experiencia de ustedes y si eso realmente va a tener un valor para el seguimiento? Te lo va a contestar Julio porque ama el chip. A ver, cuando un enfermo tiene serología positiva, es absolutamente predictor que está consumiendo gluten. Por lo tanto, la serología es una herramienta válida para esto. No lo es cuando es negativo, porque muchos de esos individuos pueden estar consumiendo gluten y no dar serología positiva. De todos los individuos asintomáticos que hemos estudiado y hemos publicado, de todos los asintomáticos, serología negativa, con la determinación de GIP, son péptidos de gliadina que se pueden demostrar en materia fecal y orina, el 40% de esos asintomáticos, serología negativa, consumen gluten. No sabíamos con qué frecuencia y ahora les puedo decir que estamos en el grupo, en el comienzo, Sonia no lo sabe esto, en el comienzo de un estudio que es como una película de seguimiento continuo durante un mes del paciente con determinaciones de GIP en orina y materia fecal, cubriendo 4 semanas, que hay individuos asintomáticos serológicamente negativos que incumplen la dieta sin saberlo, probablemente porque ellos juran y perjuran que no tienen otra forma de mejorarlo, que están consumiendo gluten en base semanal, especialmente los fines de semana. O sea que ahora tenemos un método objetivo que es la determinación, que lo puede hacer el paciente en su casa, le tarda 3 minutos en saberlo si está consumiendo gluten. No es absolutamente sensible porque menores concentraciones patológicas de gluten, de ingestas de gluten, podrían no determinarlo este método, pero cuando lo determina es absolutamente específico de que están consumiendo gluten. Y cortito, y cuando decís serología positiva, ¿cualquier anticuerpo? Cuando hablabas de serología positiva. Para mí el mejor anticuerpo es el de GP-IgA para seguimiento de estos individuos. Dale. Pero yo hago siempre simultáneamente de GP-IgA y transglutaminasa IgA porque ambos dos son los mejores. Gracias porque me